Bueno, ok, disculpen la interrupción. ¿Por qué es importante la epilepsia del lóbulo temporal? La epilepsia del lóbulo temporal es la epilepsia focal más frecuente en la edad adulta, con una prevalencia dentro de las crisis focales más o menos del 80%, en lo que se trata crisis focales en la edad adulta. Representan las crisis focales más o menos el 40 al 50% de las crisis en la edad pediátrica. El lóbulo temporal ocupa el segundo lugar, luego del lóbulo frontal en el caso de los niños. Y en lo que se refiere a clasificación de las crisis, que particularmente este lóbulo da crisis focales discognitivas, las crisis focales discognitivas representan aproximadamente el 42% de las crisis focales, es decir, son el tipo de crisis más frecuentes, y 26% de todas las crisis. En países en desarrollo, los porcentajes reportados de crisis focales discognitivas son menores, pero también es debido este sesgo a quizás a la recolección de la data con todos los problemas que nosotros conocemos. En relación a epilepsia del lóbulo temporal, como dije, es la más frecuente de las localizaciones en la edad adulta, la segunda en niños, seguida del lóbulo frontal. La esclerosis hipocampal es la etiología más frecuente en los adultos. Y en caso de los niños tenemos que pensar en neoplasias, en malformaciones del desarrollo y en el complejo de esclerosis tuberosa. Y el repertorio de manifestaciones clínicas están limitados en los niños. Igualmente los hallazgos en el electroencefalograma interictal e ictal están menos localizados de lo que nosotros pudimos ver con los ejemplos que mostró muy bien Eleonora. Y esto tiene que ver con el grado de madurez y desarrollo cerebral del niño, donde nosotros bien sabemos que la mielinización todavía es imperfecta, donde las conexiones interhemisféricas están incompletas y donde la excitabilidad neuronal en el cerebro del niño es variable. El target o el sitio donde está ocurriendo este fenómeno es específicamente el hipocampo. ¿Y qué pasa en el hipocampo del niño pequeño que no da manifestaciones similares a lo que da el hipocampo del adulto? Se han hecho estudios en animales de experimentación y los estudios que han servido son estudios en modelos en ratas, donde en ratas en las primeras semanas de vida, primera, segunda, tercera semana de vida, que es lo que nosotros pudiéramos comparar a niños en el primero, segundo y tercer año, la voltaje que se requiere para producir una postdescarga es mucho mayor. Y de alguna manera se traduce porque este es hipocampo que de alguna forma es resistente o es pobremente sincronizado, y por eso es que las manifestaciones clínicas son silentes en estas etapas donde el hipocampo todavía es un hipocampo con cierta inmadurez. Y esto es lo que ocurre también en el hipocampo del niño, y por eso no vemos las manifestaciones típicas en el lóbulo temporal, en epilepsia del lóbulo temporal en el niño. En epilepsia del lóbulo temporal siempre se hablan de antecedentes, fundamentalmente en los primeros 4 o 5 años de vida, donde tenemos un insulto, un primer insulto que pudo haber sido una convulsión febril. Generalmente se refiere al antecedente convulsión febril prolongada cuando se habla de epilepsia mesial en el adulto del lóbulo temporal. Puede haber otros insultos, como puede ser el trauma o la infección, por ejemplo, donde está ese insulto acompañado de crisis en la fase aguda. Luego haber un periodo silente donde nosotros no vamos a tener manifestaciones clínicas, pero donde en el cerebro está ocurriendo un proceso que no es más sino la epileptogénesis, y donde después de un periodo tal comienzan a aparecer crisis espontáneas con las características típicas de la epilepsia del lóbulo temporal, y que de este primer insulto a cuando comienzan a aparecer estas primeras crisis espontáneas puede pasar un periodo de tiempo variable.
Este es el modelo de zona epileptógena, es un modelo que es importante resaltar, porque si bien vemos aquí que hay una gran área, vemos que hay en esta zona diferentes zonas que podemos clasificar, como por ejemplo donde se encuentra la lesión epileptógena, donde se encuentra el inicio de la crisis, el origen ictal, donde está la zona que produce los síntomas de la crisis, donde no necesariamente está cerca ni en contacto con la zona de inicio ictal, y cuál es la zona de déficit funcional que muchas veces se pone en evidencia en la evaluación neuropsicológica de estos pacientes. En epilepsia del lóbulo temporal en niños, el diagnóstico topográfico puede tener dificultades en relación a la edad. Hay tendencia a la propagación de la actividad interictal, por eso es que en lóbulo temporal en niños las manifestaciones tienden a ser muy motoras, muy bilaterales, porque hay una rápida, extensa propagación subcortical a estructuras extratemporales, y vemos cómo en niños pueden haber manifestaciones como espasmos infantiles, como crisis tónicas bilaterales, crisis clónicas bilaterales asimétricas, y manifestaciones que no solemos encontrar en epilepsia del lóbulo temporal en el adulto. Hay dificultades para obtener información concreta de la semiología, especialmente respecto al aura y alteración de la conciencia. Hay frecuentes manifestaciones bilaterales. Pueden variar las manifestaciones clínicas en el tiempo debido al progreso del proceso madurativo y mayor capacidad de descripción. Y existe poca data de la semiología en las epilepsias lobares en niños y tiende a extrapolarse mucho lo que ocurre en la epilepsia del lóbulo temporal del adulto. Aquí vemos en este cuadro algunas características de lo que nosotros pudimos ver como la epilepsia o la semiología típica del lóbulo temporal en el adulto, donde hay el aura epigástrica, la sensación de disconfort en el epigastrio, que generalmente es de características ascendentes, donde puede haber una aura psicoafectiva con sensación de miedo, taquicardia. Luego hay un arresto del comportamiento, esa persona se queda con la mirada fija, no hay respuesta a estímulos. Si es un hemisferio dominante, en la mayoría de nosotros el hemisferio izquierdo, generalmente hay una supresión del lenguaje. Si es en el hemisferio no dominante, puede haber verbalización, esa persona puede repetir una frase. Hay automatismos, como vimos son automatismos distales, como de búsqueda, generalmente son automatismos que vemos muy bien en la mano, automatismos oromasticatorios, y una postura distónica contralateral al sitio o el lado donde se están originando las crisis. Estas son las características típicas que vemos en la epilepsia mesial en adultos, pero fíjense que estas características en relación al aura generalmente está ausente o requiere cierta edad para que nosotros podamos describir aura en pacientes pediátricos. Las clonías en los miembros están presentes, pero son generalmente clonías bilaterales. Generalmente cuando lo vemos en los adultos son clonías contralaterales al foco, ya por propagación al lóbulo frontal. Hay cianosis, que generalmente es prominente en niños, y generalmente este puede ser un tipo de crisis de apnea con cianosis, que es una semiología que suele encontrarse en niños y no en adultos. La postura distónica, que requiere cierta edad madurativa en el desarrollo del cerebro del niño para que aparezca, y generalmente está presente en el adulto. Los automatismos manuales igualmente, generalmente los primeros que aparecen son los oromasticatorios. Alteración de la conciencia, que es difícil determinar en los primeros 2 años de vida. La evolución convulsiva bilateral en niños es rara y suele observarse en el 60% de las crisis lóbulo-temporal en el adulto. Los espasmos epilépticos vimos como es una presentación de crisis que se origina en el lóbulo temporal en el niño, cosa que no vamos a ver en el adulto, y la postura tónica simétrica, que suele ser frecuente, y esta es prácticamente inusual en el paciente adulto. Vimos cómo hay signos localizadores y signos lateralizadores, como por ejemplo la desviación cefálica y ocular.
hay generalmente una primera desviación cefálica y ocular que no es forzada, es como que si fuera una ligera rotación de la cabeza, que generalmente es ipsilateral al foco. Puede haber una aversión y desviación ocular forzada que es tardía, previa a la generalización, y más bien hay una hiperextensión del cuello y con una dirección que es muy diferente a la primera versión que vemos en la fase inicial de la crisis. La postura distónica o tónica o distónica unilateral, que bien Leonora dijo que era contralateral, la paresia ictal contralateral, los automatismos unilaterales que son ipsilaterales con un valor predictivo positivo del 90%, la supresión ictal del lenguaje que generalmente nos localiza o lateraliza el hemisferio dominante, la verbalización, por el contrario, lateraliza al hemisferio no dominante. La disfasia post-ictal igualmente está relacionada al hemisferio dominante. El déficit motor post-ictal, el vómito ictal y otro como es el escupir durante la crisis, son fenómenos raros, pero que tienden a asociarse más frecuentemente con el lóbulo temporal derecho. El parpadeo unilateral generalmente es ipsilateral. El automatismo ictal, cuando aún la conciencia está conservada, y estos automatismos generalmente son automatismos oromaticatorios, ocurren fundamentalmente cuando el hemisferio es hemisferio no dominante, en la mayoría de nosotros el hemisferio derecho, y el frote nasal ictal y el posictal, que lo vamos a ver en alguna de las crisis, es ipsilateral al foco. Aquí vemos algunas otras características en diferentes edades, en niños de 0 a 3, de 3 a 6 y en niños mayores de 6 años, en cuanto a la etiología, donde vemos cómo las neoplasias y las displasias y el complejo de esclerosis tuberosa son más importantes, y en la medida que el niño avanza en edad, entonces la esclerosis mesial del lóbulo temporal es la etiología que ocupa el primer lugar. En relación a la semiología, vemos cómo el aura es un fenómeno raro inicialmente y luego, después de los 6 años, se parece mucho a lo que ocurre en el adulto, especialmente con el aura epigástrica. El fenómeno motor generalmente son muy prominentes y bilaterales en edades tempranas, y ya es mucho menos frecuente, generalmente está caracterizado por la postura distónica contralateral. Los automatismos son frecuentes pero simples, generalmente son oroalimentarios, y en la medida que el niño avanza en edad se hacen más característicos a lo que vemos en el adulto, con automatismos manuales y distales. En relación al electro, vamos a ver que la actividad tiende a ser más bilateral, inclusive podemos ver descargas generalizadas, y ya vemos como el electro, como mostró bien en los ejemplos de los casos de Leonora, son actividades bien localizadas, donde el patrón ictal está bien localizado. En relación a la imagen, vamos a ver etiologías relacionadas a la edad pediátrica, como la presencia de tumores y displasias, y luego, en la medida que el niño crece, vemos las características típicas de la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Igualmente, entonces van a ser los hallazgos anatomopatológicos. Esto es un estudio clásico donde nosotros vemos qué pasa en la medida que el niño va creciendo, qué cosas van a aparecer, aumentar, como por ejemplo es el aura, los automatismos, la postura distónica, la generalización secundaria y la inconsciencia, y qué fenómenos van desapareciendo con la edad, como son las sacudidas clónicas asimétricas y la postura tónica bilateral. En relación a los hallazgos electroencefalográficos, esto es muy importante para los que manejamos este tipo de pacientes, y porque yo creo que es de las epilepsias que más se sabe, porque tenemos, vamos a decir, la posibilidad de llevar a estos pacientes a cirugía, tenemos el estudio anatomopatológico y conocemos cuál ha sido el pronóstico, y poder entonces correlacionar cuáles son los hallazgos que están más vinculados hasta con buen pronóstico quirúrgico. Entonces tenemos alteraciones en la actividad de base, donde lo que vamos a encontrar puede ser actividad lenta,
persistente que está asociada a lesión estructural, a la presencia de una lesión en ese tejido cerebral, la actividad lenta intermitente, que está más bien asociada a alteraciones funcionales, y tenemos la actividad epileptiforme, donde vamos a encontrar la actividad delta rítmica intermitente temporal. Vemos puntas que están bien localizadas hacia las regiones temporales anteriores, sobre todo cuando se trata de las regiones mesiales, hacia las regiones temporales medias y posteriores, cuando se trata de las lesiones neocorticales. Generalmente el sueño aumenta la incidencia de actividad epileptiforme, y por eso es muy importante el registro de sueño en estos pacientes, porque es posible que no encontremos actividad epileptiforme en vigilia, pero sí la podemos hacer evidente en sueño. Y el sueño particularmente en niños es importante, sobre todo cuando podemos obtener sueño natural, porque podemos obtener etapa 1 y 2 de sueño, donde es más frecuente encontrar la actividad epileptiforme que en etapa 3 y 4 de sueño. Es importante tomar en cuenta que 30% de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal tienen puntas bilaterales, y esto no los descarta para ser evaluados para cirugía de epilepsia. Inclusive la presencia de puntas bilaterales, si nosotros podemos cuantificar el número de puntas, se dice que cuando el 90% de estas puntas provienen de uno de los lóbulos temporales, nosotros podemos estar absolutamente seguros de que las crisis vienen de ese único lóbulo. Nosotros podemos confirmar este hallazgo una vez cuando se hace el estudio de videoelectroencefalografía y se registran las crisis y hay concordancia con la presencia de la actividad en ese lóbulo y el registro de las crisis que vengan de ese lóbulo. En relación a la actividad ictal, hay varios patrones que se han descritos, como es la atenuación de la actividad eléctrica cerebral, como es el fenómeno de start, que es un patrón que aparece con un campo más restringido, luego hay una atenuación y luego nuevamente aparece un patrón que destaca por su voltaje. Este primer start es muy importante porque puede pasar desapercibido y es realmente el que nos permite mejor localizar y restringir el campo eléctrico de esa actividad. Actividad irregular lateralizada lenta de 2 a 5 Hz, que generalmente la vemos más en epilepsias neocorticales que mesiales, la actividad epileptiforme repetitiva y la actividad rítmica de 5 a 10 Hz, que es una de las actividades que está más relacionada con epilepsias que se originan en las estructuras mesiales del lóbulo temporal y que también se correlaciona con buen pronóstico quirúrgico. En relación a la actividad lenta, aquí no solamente es importante en el estudio de video el que lo agarremos minutos antes, durante la crisis, sino también después, ¿ok? Porque la actividad lenta nos permite localizar el sitio de donde se originó la crisis en el 57-67% de los pacientes. Pueden haber otras alteraciones como la atenuación regional, la activación de puntas focales. Los cambios aparecen ipsilaterales al lado donde se inicia la crisis. Vamos a ver ahora unos casos. Yo necesito un poquito de agua. Ahí hay esa copita, Frank, que está allá. Tiene agüita allá. Sí, entonces vamos a ver unos casos que vamos a partir de pacientes pediátricos. Estos pacientes todos están operados, más o menos tienen de 2 a 3 años de haber sido operados y donde tienen seguimiento, se les ha hecho seguimiento. Este primer paciente es un niño de 7 años que es hospitalizado en septiembre del año 2008 por somnolencia y fiebre, planteándose un diagnóstico de encefalitis. Le realizan una resonancia magnética cerebral, donde se evidencia la presencia de una lesión en la región mesial temporal izquierda, motivo por el cual indican tratamiento con oscarbazepina, pero que la retiran por haber aparecido un rash alérgico. Pero este paciente no había tenido crisis, o sea, le colocan el tratamiento en el contexto de esta hospitalización, pero no había historia de crisis. En febrero del año 2009 presenta un traumatismo craneoencefálico en un accidente de tránsito con una contusión hemorrágica frontal izquierda, sin pérdida de conciencia, pero con vómitos y crisis tónico-clónica generalizadas.
y desde entonces comienza a tener crisis recurrentes que se caracterizan por sensación epigástrica o calambre en la lengua, llevándose la mano al abdomen, con una expresión en el rostro de susto y palpitaciones. Luego mirada fija, sin respuesta al llamado, con supresión del lenguaje, automatismos oromasticatorios y manuales, y finalmente confusión y sueño. Las crisis duran de 2 a 3 minutos, son más nocturnas y ha presentado crisis generalizadas secundariamente en muy pocas oportunidades y estaba recibiendo valproato y carbamazepina. Esta es una crisis que se presenta en el sueño, donde vemos que el niño en ese momento hace una apertura ocular, hace automatismos bimanuales. Él toma la cobija con ambas manos, la manipula. En ese momento se interactúa con él y él no responde, o sea, no hay una adecuada interacción con el técnico que está haciendo el estudio. No hay lenguaje, hay una supresión del lenguaje, o si uno se intenta comunicar con él, no hay expresión del lenguaje. Generalmente estaba acompañado de un aumento de salivación y había cambios en la coloración de la piel, que no se ve bien en el video, pero había cierta rubicundez. Ya tengo vista, sí. Este es parte del registro ictal, donde vemos que llama la atención en la región temporal de izquierda un patrón que es diferente a lo que vemos nosotros en el resto de las regiones. Este niño tiene una segunda crisis, igualmente durante el sueño, donde vemos el exceso de salivación. Los automatismos oromanticatorios, si bien estaban presentes, no eran muy prominentes. Luego vemos automatismos de las extremidades. Él no responde, está con la mirada fija. Generalmente eran eventos de corta duración, que no llegaban a más de un minuto. Entonces, si bien nos parece que son crisis hipomotoras, porque no vemos una actividad motora franca, sino que vemos los automatismos y que hay un arresto del estado de conciencia, no vemos las características típicas de las crisis que mostró Eleonora en el adulto, con los automatismos unilaterales y la postura distónica contralateral. Este es el registro ictal, donde sí vemos un patrón en el lóbulo temporal izquierdo, más o menos de unos 5 Hz. Y este es el estudio de resonancia magnética del paciente, donde es obvio la presencia de la imagen hiperintensa en el hipocampo izquierdo, y aquí vemos en otra secuencia la característica de la lesión. El estudio anatomopatológico de este paciente reportó un oligodendroglioma. Este paciente, desde que está operado, está libre de crisis, aún continúa recibiendo tratamiento, pero está con un Engel 1A. Veamos esta otra paciente. Esta es una joven, una niña de 11 años, con crisis de diciembre del año 2010, caracterizada por ocurrir tanto en vigilia como en sueño, con sensación de miedo, mirada fija, sin respuesta al llamado, automatismos oromasticatorios, parpadeo en el ojo izquierdo, supresión del lenguaje, aumento del tono y cianosis, con amnesia del evento e intervalo intercrisis variable, con recibiendo oscarbazepina y levetiracetam. Veamos la crisis de la paciente. Aquí vemos cómo son evidentes los automatismos, pero son automatismos bilaterales. Quizás hay más automatismos con las extremidades del hemicuerpo izquierdo. Vemos cómo es frecuente el automatismo de frotamiento nasal, pero son automatismos, vamos a decir, que no están localizados, restringidos a un solo hemicuerpo. Tienden a ser inclusive automatismos tanto distales como automatismos proximales, donde vemos cierto pedaleo. Ella está con la mirada fija,
Si ustedes se fijan en estos pacientes, más que una apertura ocular, hay una hiperapertura ocular. Son pacientes que tienen la mirada o los ojos bien abiertos. Podemos ver en ese momento los automatismos oromasticatorios. Pueden haber automatismos perseverativos, como el que yo le pida que me dé la mano y simplemente le da como una respuesta automática. Vemos aquí cómo quizás son un poquito más frecuentes los automatismos con las extremidades del hemicuerpo izquierdo. Vemos lo que aparecía en la actividad interictal, donde no solamente vemos estas ondas agudas, sino una actividad lenta en la región temporal izquierda, y vemos lo que es el patrón ictal. Y este es el estudio de resonancia magnética, donde nuevamente vemos un tumor, donde vemos nuevamente cómo esta etiología es mucho más frecuente como etiología en epilepsia del lóbulo temporal en niños. Esta paciente también se llevó a cirugía, es una paciente que está libre de crisis, es una paciente que inclusive por decisión de ella deja de tomar los fármacos antiepilépticos y a pesar de todo esto continúa en libertad de crisis. Veamos esta otra paciente. Yo les voy a pedir cuando me falten 5 minutos me avisen para no pasarme el tiempo. Esta es una paciente de 21 años con crisis recurrentes de los 5 años, caracterizada por inicio con sensación de presión epigástrica, miedo, palidez, seguido de cianosis y palpitaciones, sin aparente trastorno del estado de conciencia. Desde los 15 años, estos eventos van seguidos de alteración de conciencia, movimientos de masticación, verbalización con lenguaje comprensible, automatismos manuales, derechos y finalmente movimientos tónico-clónicos generalizados en algunas ocasiones. Presenta 15 crisis mensuales, especialmente los días cercanos a la menstruación, 2 a 4 de ellas con generalización secundaria y en tratamiento con valproato y lamotrigina, con el antecedente de una convulsión febril a los 2 meses de vida en el contexto de una hospitalización por bronquiolitis. Veamos la crisis de la paciente. Esta paciente hace la crisis cuando estaba dormida. Ella hace la apertura ocular, tenía un aura que ella avisaba cuando le daba la crisis porque tenía la sensación epigástrica y las palpitaciones. Ustedes van a ver ahí cómo ella inclusive puede hacer cosas como para incorporarse, ¿ok? Todo esto que estamos viendo ahorita con la mano derecha son automatismos. Ella se va a llevar la mano a la nariz, se lleva la mano a la boca, se lleva la mano al pecho. En ese momento, cuando uno intentaba interactuar con ella, no había respuesta. Vemos cómo aparecen los automatismos oromasticatorios también. Este es el registro ictal y entonces vemos aquí ya cómo este patrón, que es un patrón que tiene una frecuencia más o menos de unos 7 Hz, se parece al patrón ya más del adulto. Y este es un patrón muy sugestivo de las crisis que se originan en las regiones mesiales del lóbulo temporal. En este caso, vimos que los automatismos eran derechos y vimos que el patrón ictal estaba localizado en el lóbulo temporal derecho. Y ustedes ven aquí en la imagen de resonancia magnética algo que llama la atención, que es un hipocampo gordito con aumento de la intensidad de señal. Y en el estudio de anatomía patológica se reportó la asociación de una esclerosis con una displasia en el hipocampo derecho de esta joven. Esta es una chica que ha tenido auras, más no ha tenido crisis con alteración del estado de conciencia, solamente las auras, crisis parciales simples, que eso lo ubica en una categoría de Engel 1B. Este otro paciente es un joven de 28 años que a los 8 meses presenta una crisis convulsiva febril.
inicia tratamiento con fenobarbital por 2 años y luego a los 6 años inicia episodios donde se queda con la mirada fija, se desconecta, no responde, presenta automatismos oralimentarios y manuales con ocasional generalización. Y estaba recibiendo tratamiento con levetiracetam, valproato y clonazepam. Este es un muchacho que es ingeniero. Esta crisis tiene audio, pero en esta crisis él está conversando, ¿ok? Está contando algo, está conversando con los técnicos. Y en este momento hay un arresto del lenguaje y cambia su actividad. ¿Okay? Hay una menor actividad, se queda con la mirada fija, él sigue manipulando el control del televisor. Ahí se intenta interactuar con él y él no responde. No pudiéramos decir que hay automatismos y posturas distónicas localizadas o lateralizadas hacia una de las extremidades. Bueno, y este paciente hace una crisis focal discognitiva con generalización secundaria, que yo no extendí la generalización secundaria en el video. Y este es el patrón ictal, muy característico también del patrón ictal que ya he mencionado previamente en las regiones mesiales del lóbulo temporal. En este caso es un lóbulo temporal izquierdo. Y esta es la resonancia magnética de Alejandro, donde vemos en el lóbulo temporal izquierdo un aumento en la intensidad señal, y vemos aquí en esta secuencia, no solamente aquí que es evidente el aumento de la intensidad señal, sino una disminución del volumen del hipocampo con un aumento del volumen del cuerpo, del cuerno temporal izquierdo. Este es un paciente que también se opera. Okay. El diagnóstico es una esclerosis mesial del lóbulo temporal y es un paciente que ha tenido crisis por, vamos a decir, incumplimiento adecuado del tratamiento. Cuando él otra vez reinicia el tratamiento como es, él se mantiene controlado. Pero considerando estas características, pudiéramos decir que está como considerado en un Engel 2. Esta otra paciente es una señora de 50 años, quien a los 15 años de edad comienza a presentar episodios que se inician con sensación de miedo, seguidos de desconexión, no responde, hay automatismos perseverativos, tales como caminar o continuar haciendo las cosas que venía haciendo, duran a 1 o 2 minutos, hay amnesia de lo ocurrido y el posictal está caracterizado por confusión y luego somnolencia. A los 5 meses presentó una convulsión asociada a meningitis infecciosa de etiología no bien precisada, con recurrencia a los 6 meses, y recibió tratamiento con fenobarbital, con el cual logró un control adecuado de las crisis hasta los 15 años de edad, cuando aparecen las crisis que ya previamente describí. Son las crisis de esta señora que se llama Laura. Aquí vemos cómo ocurre esto de la rotación hacia la izquierda. Es una rotación no forzada. Vemos la postura distónica de la mano derecha, vemos los automatismos con la mano izquierda, vemos ya cómo aparecen los automatismos oromasticatorios. Ella no responde, en ella hay una supresión del lenguaje, ella tiene algo muy característico, que a pesar de que había una supresión completa del lenguaje en el momento de la crisis, recuperaba el lenguaje bastante rápido. Este es el patrón ictal. Yo creo que ya esta imagen queda así ya como bien
encriptada en la memoria de todos nosotros, que es el patrón típico de la epilepsia mesial del lóbulo temporal. En el caso de Laura es un lóbulo temporal izquierdo, igual que con Alejandro. Vemos cómo hay un aumento de la intensidad señal del hipocampo izquierdo, cómo hay también una atrofia y un mayor volumen del cuerno temporal izquierdo, y el diagnóstico anatomopatológico de esta paciente es una esclerosis mesial con un Engel 1, esta señora que está en libertad de crisis. Y este paciente yo lo quiero compartir porque yo me formo en el año como epileptólogo en el año 2000 en el Hospital Universitario de la ciudad de Caracas, donde se monta la primera unidad de videoelectroencefalograma. Y este es el primer paciente del lóbulo temporal que se opera en el hospital. Entonces, para mí esto es así como parte de la historia de lo que es la cirugía de epilepsia en el hospital clínico. Nosotros éramos técnicos, éramos médicos, éramos enfermeros, o sea, estos pacientes nosotros colocamos electrodos, estábamos con ellos todo el día hasta que se registraron el número de crisis que consideramos eran necesarias para tomar una decisión. Este es un muchacho de 32 años, también con un antecedente, una convulsión febril a los 2 años, con una historia de años con las crisis focales discognitivas, hasta que se logra realizar el video. El paciente igualmente se lleva a cirugía. Ay, no puede ser. Bueno, yo creo que este video no lo vamos a ver, me da mucha lástima porque este video, él verbaliza en el momento que le da la crisis, y es algo que él repetía cada vez que le daba la crisis, que es un lóbulo temporal derecho. Entonces, y él repetía, acuéstate pues, a veces decía, faltan 5 para las 12, acuéstate pues, y hacía automatismos bien unilaterales con el miembro superior derecho, con la postura distónica del miembro superior izquierdo, y donde nosotros aquí nuevamente vemos en la imagen un aumento de la intensidad de señal con la atrofia a nivel del hipocampo, y este paciente, el diagnóstico anatomopatológico también resultó una esclerosis mesial del lóbulo temporal con un Engel 1 en libertad de crisis hasta la fecha. Como conclusiones, vemos que en adultos la semiología del lóbulo temporal está bien estereotipada y básicamente consiste en una secuencia dada por aura epigástrica, supresión del comportamiento, desconexión, automatismos oromasticatorios y manuales, postura distónica y generalización secundaria en el 60% de las crisis. En niños, la semiología de las crisis del lóbulo temporal varía con la edad, así como los hallazgos en electroencefalograma ictal e interictal, ambos en relación al proceso de maduración y desarrollo cerebral, por lo que su diagnóstico y referencia a cirugía suelen ser más tardíos. Yo quería presentarles el grupo nuestro en el Centro Médico Docente. Está Valentín, que está a mi derecha, que es un epileptólogo infantil, está el neurocirujano, que está en el medio, y este es el doctor Hermann Scholz, y este es el doctor Arnoldo Soto, que es el epileptólogo de adultos. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos.